Hola gente, vamos a dar la charla de destete de la ventilación mecánica, tratando de situarla en esta cuestión de los progresos que ha habido sobre el tema y la situación actual. Este logo de equilibrio que ustedes ven es un tema que está presente siempre en la cuestión del destete de los pacientes. Ya Tobin decía en los años 90 que la iniciación del proceso de destete requiere una cuidadosa valoración de su momento oportuno. Si se retrasa innecesariamente, el paciente permanece en riesgo de complicaciones. Si se lleva a cabo prematuramente, una descompensación cardiopulmonar grave puede diferir aún más la extubación. Y por la misma época, Epstein llamaba la atención acerca de que el fallo de la extubación tuvo una asociación significativa e independiente con mayor riesgo de muerte, constituyéndose en un marcador independiente de gravedad. Estas concepciones de una época, en los años 80 y 90, en que se comenzó a estudiar con detenimiento el tema del destete y de la extubación, se mantiene hasta la actualidad, y estas son afirmaciones de una reciente conferencia de consenso sobre el tema, donde se reafirma que la ventilación es una intervención que salva vidas, pero está asociada con complicaciones y con mortalidad. Y por ello los pacientes deben ser liberados del respirador tan pronto como la condición subyacente que condujo a la ventilación mecánica ha mejorado lo suficiente y el paciente es capaz de mantener con seguridad la respiración espontánea. Este es un esquema de la evolución habitual de los pacientes durante el proceso de destete. Esta es la etapa de predestete, digamos, del tratamiento de la enfermedad de base. En la medida en que el paciente mejora y que guarda ciertos criterios de estabilidad, se puede sospechar de que puede estar en condiciones de ser desvinculado del respirador y se lo puede someter a la evaluación de si está en disposición de ser destetado. Si esta evaluación es negativa, habrá que volver a sostenerlo con ventilación mecánica al paciente e intentarlo nuevamente al día siguiente, por ejemplo. Si la evaluación de que el paciente está en disposición de intentarse el destete, si esta evaluación es positiva, entonces se lo somete al paciente a una prueba de ventilación espontánea, que se puede hacer básicamente de estas dos maneras, o con TUVT o con presión de soporte. Si el paciente no la soporta y es negativa, volverá otra vez a ser asistido ventilatoriamente, y si es positiva, se procederá a la extubación, eventualmente al uso de ventilación no invasiva u oxigenoterapia de alto flujo por cálvula nasal, y si el paciente no va bien, puede requerir reintubación. Vamos a ir repasando un poco este esquema general, haciendo hincapié en diversas cuestiones. En el año 2007, una conferencia de consenso sobre el tema clasificó a los pacientes según su facilidad o dificultad para ser destetados en estas tres categorías: destete simple o fácil, cuando ante el primer intento de ventilación espontánea el paciente puede ser extubado y destetado consecuentemente, o un destete difícil, cuando falla el primer intento de ventilación espontánea de destete, pero el proceso se puede completar en menos de 7 días, y destete prolongado, cuando ocurre una situación similar a la anterior y requiere más de 7 días hasta conseguir ser destetado. Estas dos categorías de destete difícil y de destete prolongado tienen mayor importancia porque, si bien son menos frecuentes que el destete simple es el de las barras
moradas, las que están en la parte inferior del gráfico. El destete simple es el de las barras o las porciones de las barras azules, y el destete prolongado es de la porción superior de estas barras, que como vemos es menos frecuente. Estos son diversos estudios de distintos autores que han valorado en distintas poblaciones cómo ha sido el comportamiento según la clasificación que acabamos de ver. Y en estos otros estudios, son algunos de los que mostrábamos en el gráfico anterior, se muestra la tasa de reintubación que requirieron los pacientes y la tasa de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Y como se ve, en general, en la mayor parte de los estudios, los pacientes con destete prolongado son los que con más frecuencia han requerido reintubación. Y también son los pacientes que han tenido una mortalidad más alta, si bien ha variado mucho entre un estudio y otro. Recientemente, este mismo año, se publicó este estudio, el estudio WIN, un estudio epidemiológico donde se evaluó en forma prospectiva en 36 unidades de cuidados intensivos. Más o menos la mitad tenían protocolo de sedación, más o menos la mitad tenían protocolo de destete. Y se evaluó la cohorte de todos los pacientes que requirieron ventilación mecánica durante 3 meses. Y totalizaron 2.700 pacientes. Entonces establecieron una nueva clasificación que está basada en la duración del proceso de destete hasta su fin, después del primer intento de la ventilación mecánica. Y definieron el primer intento de separación de la ventilación mecánica como el que se hace cuando se practica una prueba de ventilación espontánea o la extubación directa, sea planificada o no planificada. De modo que a este se considera el primer intento de la ventilación mecánica. No solo una prueba de ventilación espontánea, sino esta otra situación de la extubación sin prueba de ventilación. Y también se definió que en los pacientes con traqueostomía se consideraba el primer intento de separación de la ventilación mecánica las primeras 24 horas de ventilación espontánea sin ventilación mecánica alguna. Y se definió el destete exitoso cuando no se requería reintubación ni había muerto el paciente en los siguientes 7 días, recibiera o no ventilación no invasiva. Para los traqueotomizados, 7 días de ventilación espontánea sin ventilación mecánica alguna. Este término de 7 días es diferente del que generalmente se venía usando para definir el éxito del destete, porque normalmente 48 horas o 72 horas eran los límites que se definían como destete exitoso para los pacientes que hubieran sido extubados y no requirieran reintubación en ese término de tiempo. En este estudio WIN, prácticamente todos los pacientes eran clasificables. En la clasificación previa del consenso, solamente la mitad de los pacientes conseguían ser clasificados porque muchos de ellos se salían de los parámetros que requería la definición anterior. Los grupos de pacientes se clasificaron como aquellos que no recibieron ningún intento de separación del respirador, que fue 1/4 de los pacientes. Un poco más de la mitad de los pacientes fueron destetados exitosamente en el primer día, y el grupo 2, constituido por el 10% de los pacientes, requirió varios días más hasta lograr ser destetado, mientras que en el grupo 3, de otro casi 10%, requirieron más de 7 días de intentos de desvinculación del paciente. La mortalidad de los pacientes que no pudieron
recibir ningún intento de separación del respirador fue bien alta, de 86%. Y la mortalidad de estos otros 3 grupos fue aumentando en la medida en que se demoraba más el destete. Comparando en este grupo de pacientes, en este mismo estudio, los pacientes que tuvieron un destete corto con respecto a los pacientes que tuvieron un destete más largo, se encontró que los pacientes que requerían más tiempo para ser destetados tenían mayor edad, tenían un score de SOFA a la admisión más alto y tenían diferencias en cuanto a la causa de el ingreso a la ventilación mecánica, en el sentido de que los pacientes con cirugía planificada requerían menos tiempo para el destete que los de causa médica o de los de cirugía no planificada. Entonces, estos han sido los factores que se asociaron con un destete más corto o más largo en el estudio WIN. Se evaluó que el riesgo de morir fue del 19% después del primer intento de separación y aumentó al 37% después de 10 días de intentos de desvinculación de la ventilación mecánica. Y evaluando lo que pasa día a día, se comprueba de que cada día adicional sin éxito representa un incremento de la mortalidad. Eso puede ver en el gráfico. De modo tal de que, más allá de una separación que la clasificación previa establecía entre menos de 7 días para conseguir el destete en los pacientes de destete difícil y más de 7 días en los destete prolongado, este estudio muestra una tendencia en el mismo sentido, pero como una continuidad en el incremento de la probabilidad de morir en la medida en que cada día, sin que el paciente consiga ser destetado, a transcurrir. ¿Cuáles son los factores por los cuales el paciente se mantiene dependiente del respirador? Los más significativos son los factores ventilatorios y tienen que ver con el balance, otra vez aquí la idea de equilibrio para este tema de CT, el balance entre la capacidad y la carga de la bomba. Entonces, la bomba puede tener menor capacidad porque tenga un drive respiratorio deprimido el paciente, o tenga enfermedades neuromusculares, anormalidades de la carga básica, o puede estar más frecuentemente sometido el paciente a una carga excesiva, como requerimiento de una respiración minuto aumentada, incremento de las resistencias o de la carga elástica, como factores que exigen más a la bomba ventilatoria. Y también puede haber factores no ventilatorios en la dependencia del respirador, como son el desarrollo de hipoxemia, cuando se intenta el destete de los pacientes, porque puede ocurrir que haya desreclutamiento alveolar debido a que ha bajado en el intento de pasar la ventilación espontánea del paciente el volumen corriente, ha bajado la presión intratorácica porque ha perdido la PIP que se venía aplicando, eventualmente puede haber aumentado el consumo de oxígeno por el aumento de la actividad muscular, de la ventilación espontánea, y esto acompañarse de caída de la saturación venosa de oxígeno, especialmente más notable si existe intolerancia cardiovascular al intento de desvinculación del respirador. Por último, hay algunos pacientes que presentan problemas psicológicos de la suficiente magnitud como para que el temor a la retirada del respirador pueda ser un factor contribuyente que modifique, por ejemplo, su patrón respiratorio y que esto le traiga dificultades para sostener la ventilación espontánea. Hay algunos elementos que han sido bien estudiados en la fisiopatología del fallo del destete.
Algunos tienen que ver con el control de la respiración y el patrón de respiración rápida y superficial, Rapid Shallow Breath. Cambios en la mecánica respiratoria durante el intento de ventilación espontánea con aumento de la resistencia y de la elastancia, o lo que es lo mismo, caída de la compliance, generación de PIP intrínseca, de auto-PIP, debido al patrón respiratorio adoptado. Este patrón de respiración rápida y superficial contribuye al atrapamiento aéreo. También se advierte en estos pacientes que fallan incremento del trabajo respiratorio, que necesita de mayor esfuerzo del paciente para sostener la ventilación. Y los músculos respiratorios pueden tener debilidad muscular y este aumento de actividad a la que se los exige con los intentos de ventilación espontánea eventualmente pueden conducir a fatiga muscular. Otros fenómenos que pueden ocurrir son el desarrollo de hipercapnia, el incremento de las cifras de PCO2 y de hipoxemia. Y fallo del sistema cardiovascular, como mencionábamos. Recientemente se ha publicado este artículo en el Blue Journal, donde se evaluó la coexistencia o no de la debilidad de los miembros y de la debilidad diafragmática durante el proceso de destete de la ventilación. Porque se venía sosteniendo de que, como frecuentemente los pacientes desarrollan debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, y esto tiene una tendencia a ser un poco mayor, más frecuente en los pacientes con destete prolongado y destete difícil que con destete simple. Había algunos estudios que asociaban ambos fenómenos, la debilidad muscular periférica con la disfunción diafragmática. Lo que este estudio demostró es que tienen poca correlación, si bien hay pacientes que tienen simultáneamente ambos problemas, no hay una correlación estricta entre ambos fenómenos y es mucho más frecuente la disfunción diafragmática que la debilidad muscular periférica. Y esta disfunción diafragmática es con creces mucho más frecuente, con cifras significativas en la diferencia, en los pacientes con destete difícil o prolongado con respecto a los de destete simple. Este es el patrón respiratorio de los enfermos que desarrollan, en el momento en que son desconectados del respirador, un cambio en la frecuencia respiratoria que aumenta de forma notable con la desconexión del respirador y simultáneamente una caída en el volumen corriente mientras están respirando espontáneamente, por ejemplo, con una prueba de UNT, con respecto a la situación en que estaban mientras estaban conectados al respirador. Este patrón respiratorio fue bien estudiado por Tobin y su grupo en el 80 y en el 90, y se comprobó la frecuencia con que era adoptado este patrón en pacientes que fallaban en el intento de destete. Una de las razones pudiera estar vinculado al hecho de que el desarrollo de este patrón de respiración rápida y superficial se acompaña de un incremento del trabajo respiratorio requerido por los pacientes para respirar. Este grupo de Tobin, que estudió la fisiopatología del destete en forma muy detenida, también mostró cómo en las pruebas de ventilación espontánea de los pacientes que fallan, son los círculos negros, se incrementa la resistencia inspiratoria, mientras que en los pacientes que tienen éxito en el intento de destete, este fenómeno no ocurre.
También aparecen diferencias con incremento de la elastancia, que como decíamos es la inversa de la compliance. Incremento entonces de la elastancia o caída de la compliance en los enfermos que fracasan, mientras que los que van a tener éxito tienen pocos cambios. Y este fenómeno probablemente esté vinculado al hecho de que los pacientes desarrollan autofib cuando van a fracasar en el intento de este atrapamiento aéreo modifica las condiciones mecánicas. En esta diapositiva podemos apreciar el comportamiento de la presión esofágica de los pacientes como un exponente del esfuerzo respiratorio que los enfermos hacen, en el sentido de que la amplitud del cambio de la presión esofágica es proporcional a este esfuerzo respiratorio, y se puede advertir cómo en los pacientes que van a tener éxito en la prueba de ventilación espontánea, el esfuerzo se mantiene bastante constante, a diferencia de los pacientes que van a fallar, en los cuales el esfuerzo se va incrementando progresivamente durante el periodo en que están sometidos los enfermos a la ventilación espontánea. Otro fenómeno que se comprobó es el hecho de que la presión gástrica expiratoria no sufre variaciones durante la prueba de ventilación espontánea en los pacientes que van a tener éxito en la misma, mientras que se incrementa progresivamente en los que fallan. Esto frecuentemente se puede apreciar clínicamente como el esfuerzo de los músculos de la pared abdominal durante la expiración. Ese esfuerzo expiratorio de los músculos de la pared abdominal se traduce en este incremento de la presión gástrica expiratoria. Otro fenómeno que se reconoce cada vez con mayor frecuencia es la presencia de fallo cardiovascular durante el destete. Frecuentemente ocurre en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad coronaria o de insuficiencia cardíaca, y las situaciones en las cuales los pacientes se ven sometidos a un incremento de la carga desde el punto de vista hemodinámico tienen que ver con el aumento de la amplitud de los cambios de las presiones pleurales y de la presión negativa intratorácica, el aumento del tono simpático, el aumento de la actividad de los músculos respiratorios con mayor trabajo, la tendencia al incremento de PCO2 y a la caída de la PO2, que son todos factores que van a influir en la situación de destete, y en los pacientes que tienen estos condicionantes previos pueden generar fallo del Winen mediado por el aumento de la demanda periférica de oxígeno, el aumento del retorno venoso y de la precarga, consecuentemente, el aumento de la presión arterial, tanto sistémica como pulmonar, con poscarga de ambos ventrículos, el aumento de la contractilidad miocárdica y del trabajo cardíaco, la disminución de la compliance del ventrículo izquierdo y la taquicardia. Todos estos fenómenos conducen a incremento del consumo de oxígeno miocárdico y a la posibilidad de que se desarrolle isquemia miocárdica y o fallo ventricular izquierdo y edema pulmonar. Fenómenos de este tipo ya fueron comprobados por Lemer en este trabajo clásico de los años 80, en el cual, midiendo la situación hemodinámica de los pacientes, mostraba cómo la presión de arteria pulmonar ocluida se incrementaba a los 5 minutos en este ejemplo de ventilación espontánea del paciente, mientras el enfermo estaba desarrollando este incremento en la amplitud de la presión esofágica que mostrábamos antes, y cómo este aumento de la presión de enclavamiento se iba incrementando en la medida en que avanzaba el proceso de ventilación espontánea. Malchocuran mostró en situaciones parecidas a esta
qué es lo que ocurre con la saturación venosa de oxígeno, que mientras se mantiene estable en los pacientes que toleran bien la ventilación espontánea, cae progresivamente en los pacientes que tienen este tipo de comportamiento hemodinámico. Recientemente el grupo de Bull, uno de los más conocidos investigadores que se ocupan del desarrollo de los problemas cardiovasculares durante el destete, mostró que el edema pulmonar inducido por el destete es más frecuente en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los pacientes que tienen cardiopatías, que están agrupados pacientes con distintos tipos de cardiopatías, y también tiene mayor frecuencia en los pacientes con obesidad. Todos estos son diferencias significativas entre los pacientes de este grupo diagnóstico que no desarrollaron edema pulmonar o sí lo desarrollaron. De modo tal de que se puede comprobar de que la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de cardiopatía previa son las que con mayor frecuencia se asocian con el desarrollo de edema pulmonar durante el intento de destete. La obesidad también es un factor en el mismo sentido. Decíamos de que el fallo ventricular izquierdo durante el destete, que va a conducir al fallo del destete, es un componente que se presenta con frecuencia. No es fácil de distinguirlo porque el comportamiento de los pacientes clínicamente es similar al desarrollo del fallo respiratorio. Tenemos que sospecharlo cuando hay antecedentes de insuficiencia cardíaca, de enfermedad coronaria, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como veíamos recién, cuando los pacientes han hecho un balance positivo de líquidos importante y frecuentemente se manifiestan por fallo reiterado del Wheeling, en el sentido de que no toleran en forma repetida la prueba de ventilación espontánea. Algunos elementos diagnósticos que contribuyen a llevar a la conclusión de que el paciente está sufriendo un fallo ventricular izquierdo que está provocando la falla en el intento de destete son la aparición de cambios en el segmento del ST durante la prueba de ventilación espontánea, el aumento del BNP o del ProBNP antes o durante la prueba de ventilación espontánea, signos ecocardiográficos de fallo diastólico, cambios en el ecocardiograma durante la desconexión, en el sentido de orientador hacia el fallo, incremento de la presión de arteria pulmonar enclavada y caída de la saturación venosa de oxígeno durante la prueba de ventilación espontánea para los pacientes que tienen colocado un catéter de arteria pulmonar, aumento del agua pulmonar extravascular, son algunos de los elementos que diversos estudios han mostrado de que pueden estar asociados al fallo de Wheeling por problemas cardiovasculares. ¿Qué hacer en estas situaciones? Digamos, tratar de corregir los factores que están presentes, actuar sobre la precarga con diuréticos para conseguir balance negativo, con nitritos para disminuir el retorno venoso. En los pacientes que desarrollan hipertensión arterial durante estos episodios, una eventualidad frecuente, el uso de vasodilatadores nuevamente nitritos o inhibidores de la enzima compactadora en los hipertensos. Los bloqueantes cálcicos pueden ser útiles en la miocardiopatía hipertrófica. Los diuréticos también pueden tener indicaciones en estas situaciones. Las contribuciones que se pueden hacer con el manejo ventilatorio en el sentido de modificar la pre y postcarga con la ventilación a presión positiva y el uso de la PIP, pues
contribuir a estabilizar el paciente mientras está conectado al respirador. Considerar el uso de ventilación invasiva luego de la extubación y evitar los factores modificables que aumenten el consumo de oxígeno miocárdico. Evitar el uso de simpáticos miméticos, por ejemplo, en este tipo de situaciones, y tratar la isquemia miocárdica. Algunos autores ponen sus expectativas en que el levosimentan pueda ser una droga que contribuya al manejo de pacientes que tienen dificultades de causa cardiovascular para desvincularse del respirador. Le traigo acá referencia acerca de una publicación de este año también, que en realidad varias publicaciones que son producto de una conferencia de consenso con muchos autores reconocidos sobre el tema, que evaluaron algunos aspectos puntuales. Los evaluaron, aspectos relacionados con el destete. Los evaluaron de modo de constituir una guía de práctica clínica basada en la evidencia. Fue un panel multidisciplinario el que hizo estas evaluaciones, evaluando nuevamente el equilibrio entre beneficios y consecuencias indeseables ante determinadas conductas o intervenciones. Y manifiestan los autores que las recomendaciones se deben tomar con precaución y se deben considerar las circunstancias clínicas individuales de los pacientes. Concretamente, evaluaron estas condiciones: si hacer la prueba de ventilación espontánea inicial con presión de soporte, se usa presión de soporte de bajo nivel, entre 5 y 10 centímetros de agua, en lugar de tubenteo de CPAP, el uso de protocolos para minimizar la sedación, el uso de BNI post-extubación de forma preventiva en pacientes con riesgo de fallo post-extubación, los protocolos de rehabilitación dirigidos a la movilización temprana, el uso de protocolos de liberación de la ventilación mecánica, la prueba de fugas del manguito en pacientes con criterios de extubación y alto riesgo de estridor, para quienes han fallado una prueba del manguito, esteroides sistémicos por lo menos 4 horas antes de la extubación. Y las conclusiones a las que arribaron sobre cada uno de estos aspectos fueron más significativas para el caso del uso de la ventilación preventiva post-extubación en pacientes con riesgo de fallo post-extubación que han superado la prueba de ventilación espontánea, que consideraron que era podían hacer una fuerte recomendación, aunque la certeza de la evidencia era moderada. También era moderada la evidencia en el caso de utilizar la prueba de ventilación espontánea en presión de soporte en lugar de el tubenteo o la CPAP, un ítem que admite discusión, como ahora vamos a ver. Y también una certeza de evidencia moderada, pero una fortaleza condicional, al igual que en esta otra situación, con el uso de esteroides sistémicos en pacientes con chances de tener obstrucción de la vía aérea alta después de la extubación. Bueno, un elemento de manejo que fue acordado como uno de los 5 elementos importantes que los intensivistas deberíamos seguir, es la indicación de no sedar profundamente a los pacientes bajo ventilación mecánica sin una indicación específica y sin intentos diarios de superficializar la sedación. Es decir, este es un carácter de recomendación de las sociedades de cuidados intensivos, del CHEST, de la American Thoracic Society, etcétera, que acordaron de que este es uno de los
de las 5 recomendaciones más importantes para que los intensivistas cumplamos. Limitar la sedación profunda de los pacientes e intentar diariamente superficializar la sedación. Esta conferencia de consenso reciente que comentábamos concluye sobre este aspecto que los protocolos dirigidos a atenuar la sedación han mostrado una tendencia a disminuir la duración de la ventilación mecánica y de la estancia en UCI, así como la mortalidad de corto plazo. Tendencias. La recomendación es condicional, con baja certeza de evidencia. Volviendo al esquema que veíamos antes del proceso de la ventilación mecánica, resulta importante reducir la sedación cuando nos vamos acercando al periodo en que el paciente se va poniendo a tono como para poder intentarse la desvinculación del respirador, etapa en la que hay que tratar de usar modos asistidos o modos de bucle cerrado como modos ventilatorios, evitando el modo controlado, tratar de mejorar la sincronía de los pacientes al respirador, y recordar de que esta etapa de sospecha de que el paciente puede estar en condiciones de ser destetado es probablemente el periodo que con mayor frecuencia nos pasa inadvertidos a quienes manejamos estos pacientes en cuidados intensivos y que puede demorarnos el no reconocer de que el paciente está en condiciones de ser destetado, puede demorarnos en el proceso de destete. Acerca de esta valoración de que si el paciente está apto para ser destetado, habría que guiarse por estos parámetros: mejoría del cuadro que fue motivo de la ventilación mecánica, no esperar necesariamente de que haya desaparecido el motivo de la ventilación mecánica, sino que es suficiente habitualmente con que haya mejorado la situación del enfermo, que esté estable clínicamente, que tenga un grado de sedación que se mueva entre estos límites de la escala RASS, que no tenga una acidosis importante, que no tenga una anemia muy pronunciada. En general, para la mayor parte de los pacientes se ha evaluado que un nivel de hemoglobina de 7 gramos por decilitro es suficiente para que el paciente pueda ser destetado, aunque en grupos de pacientes coronarios o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es preferible que los pacientes tengan una hemoglobina mayor. Un intercambio gaseoso para el oxígeno adecuado, con un PAFI mayor de 180, 200, con una PIB baja, excepto por ahí en hipóxicos crónicos y candidatos a usar BNI en el momento posterior a la extubación. Que tengan un volumen minuto en el respirador menor de 15 litros por minuto y que tengan un índice de frecuencia respiratoria sobre volumen corriente menor de 130. Si bien 100 o 105 es el límite que en el estudio original que Yang y Tobin hicieron sobre este criterio predictor de destete, valoraba mejor la posibilidad de predecir el éxito de los pacientes para ser desvinculados del respirador. Estos resultados no fueron confirmados en estudios posteriores y este límite de 130 es el que en un estudio nuestro encontramos como el que se acompañaba del menor número de clasificaciones falsas. De modo que es un elemento de orientación que se puede utilizar. Esta prueba de ventilación espontánea es el mejor método para definir la conducta acerca de la extubación, es decir, si el paciente está en condiciones de ser extubado o no. Pero con algunas salvedades. Más o menos un 15% de los casos
son falsos positivos, es decir, se encuentra que los pacientes han tolerado la prueba de ventilación espontánea, son extubados y luego tienen que ser reintubados en un porcentaje más o menos así, del 10 al 20%. Y también hay evidencias indirectas de falsos negativos, por ejemplo, que la necesidad de reintubación después de autoextubaciones o extubaciones accidentales es solo de la mitad de los pacientes, es decir, que había pacientes que hubieran estado en condiciones de ser extubados y no nos habíamos enterado si no se hubieran autoextubado. Esta prueba de ventilación espontánea tradicionalmente se realizaba con tubo en T. Dijimos antes que esta última conferencia de consenso recomienda hacer la compresión de soporte de bajo nivel, porque esto trae mayor probabilidad de éxito en la prueba de ventilación espontánea y de éxito en la extubación y una tendencia a la menor mortalidad. Otra eventualidad es también utilizar CPAP de bajo nivel, y la duración de la prueba puede ser desde 120 minutos, como se hacía clásicamente, a periodos más breves, como de 30 minutos, para situaciones en las cuales se aprecia de que la evolución es hacia la buena tolerancia a la ventilación espontánea. Pero decíamos antes de que esta recomendación de la presión de soporte de bajo nivel ofrecía un margen para la discusión, y ese, por ejemplo, la interpretación que Tobin, este importante autor sobre el tema de este ha llamado el mito del seteo mínimo del respirador, utilizar esos criterios de presión de soporte, por ejemplo, de 5 a 8 centímetros de agua. Tobin postula que si bien los ensayos randomizados y controlados muestran que la gran mayoría de los pacientes pueden ser detectados con éxito independientemente del método utilizado, UST, presión de soporte, CPAP, pero no ofrecen orientación sobre la extubación, en especial del paciente vulnerable. Y dice Tobin, el foco de los investigadores es el paciente medio, pero el del clínico es el del paciente individual que estamos tratando en este momento. El objetivo de la medicina clínica es tomar medidas para eludir una catástrofe en un pequeño número de casos. Se debe tratar de reproducir, antes de la retirada del tubo, las condiciones que tendrá que enfrentar el paciente al ser extubado. Y es más, en una carta al editor, después de la publicación de este último consenso, insiste en su postura, menciona que la aplicación de 5 a 8 centímetros de agua de presión de soporte disminuye el trabajo respiratorio en un 40% aproximadamente, y que el aumento de la carga generada por la deprivación de presión de soporte o de CPAP en el momento de la extubación es suficiente para precipitar una descompensación cardiopulmonar eventualmente letal. Y él sigue proponiendo que hay que comprobar que los pacientes son capaces de respirar sin dificultad en tubo en T sin CPAP durante unos 30 minutos antes de retirar el tubo endotraqueal. También este año se publicó este metaanálisis fisiológico donde se evaluó el esfuerzo de la respiración con varias de estas técnicas, básicamente con tubo en T y con presión de soporte. Y evaluando en diversos estudios el trabajo respiratorio y el índice de presión tiempo, que también evalúa indirectamente el trabajo respiratorio, se evidencia que efectivamente la presión de soporte disminuye o favorece con respecto al tubo en T la posibilidad de llevar a cabo la prueba de ventilación espontánea. Y cuando se evalúa
los pacientes con presión de soporte, perdón, con respecto a la situación con la que los pacientes se manejan después de la extubación, se ve que también, que con presión de soporte, los enfermos se ven favorecidos respecto a la situación de después de ser extubados, tanto para el trabajo respiratorio como el índice de presión, tiempo, e inclusive para el índice de F sobre BT, de respiración rápida y super. En cambio, la comparación entre las mediciones fisiológicas de los pacientes con tubo en T con respecto a la situación después de la extubación muestra una situación mucho más parecida que la de los pacientes que recibían la prueba de ventilación espontánea con presión de soporte. Entonces los autores concluyen de que la prueba con tubo en T o también con CPAP de cero refleja con mayor precisión las condiciones fisiológicas post-extubación que la presión de soporte. De modo tal de que, aunque tengamos una conferencia de consenso reciente recomendando la presión de soporte para hacer la prueba de ventilación espontánea, estos otros elementos de autores muy reconocidos pesan para que sean considerados. En el protocolo de nuestro hospital, nosotros hemos tratado de delinear el tipo de ventilación espontánea a las diversas situaciones de los pacientes. En los pacientes que no tienen factores de riesgo de falla de la extubación, en los pacientes en que se presenta fácil el proceso de destete, recomendamos hacer ventilación con tubo en T durante 30 minutos y si el paciente lo tolera adecuadamente, extubarlos. En pacientes con patología del sistema nervioso central u otros casos que ofrecen dudas, preferimos extender la prueba de tubo en T a 2 horas. A los pacientes que tienen más claramente riesgo de fallo del destete y que son pacientes que, como vamos a ver después, vamos a decidir utilizar ventilación no invasiva, preventiva, luego de la extubación. En estos pacientes en los que vamos a usar presión de soporte como parte de la ventilación no invasiva, proponemos hacer la prueba de ventilación espontánea con presión de soporte, es decir, en una situación parecida a la que van a tener los pacientes luego de ser extubados y durante 2 horas. En este último grupo se incluyen los pacientes con factores de riesgo de fallo de la extubación, básicamente patologías cardíacas y o respiratorias crónicas, mayores de 65 años, enfermedad neuromuscular o debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes de destete difícil o prolongado, los pacientes que han mostrado hipercapnia durante la prueba de ventilación espontánea, etc. Ahora bien, en esta prueba de ventilación espontánea, ¿cómo valoramos la tolerancia o la falta de tolerancia a la misma? Tratamos de objetivar las mediciones que pueden estar indicando el fallo. Caída de la saturación de oxígeno por debajo del 90%, o un poco menos en pacientes con hipoxemia crónica, desarrollo de acidosis, desarrollo de aumento de la PCO2 por encima de 45 o más de 10 con respecto a los valores del periodo previo al intento de destete, frecuencia cardíaca mayor de 120 o aumento mayor del 25%, hipertensión o hipotensión, requerimiento de vasopresores en dosis significativas, patrón ventilatorio irregular,
taquipnea por encima del 35 o un aumento mayor del 25%, cambios en el sensorio, diaforesis profusa, disnea importante, signos de aumento del trabajo respiratorio como el uso excesivo de recursos respiratorios accesorios, respiración paradójica tóraco-abdominal, bueno, elementos que están indicando de que el paciente está fallando en el intento de ventilar espontáneamente. Cuando esto ha ocurrido, cuando el paciente no tolera la prueba de ventilación espontánea, es recomendable utilizar un protocolo, si es que lo tenemos en nuestra unidad, y si no lo tenemos, definir un plan dinámico para la discontinuación de la ventilación mecánica. Repetir la prueba de ventilación espontánea cada 24 horas, o otra eventualidad es, si estamos usando presión de soporte para ventilación, ir disminuyendo su nivel progresivamente. Reevaluar repetidamente las causas del fracaso que podamos detectar, fundamentalmente fallo de la bomba respiratoria, disfunción cardíaca, debilidad muscular, corregir las alteraciones respiratorias y no respiratorias que esté a nuestro alcance modificar. Algunas de las causas del fracaso de destete, mencionadas en este artículo de Perrin y Broyard, publicado en la Intensive Care Medicine, son la acumulación de sedantes, esto de que la disminución de la sedación no haya sido suficiente para despejar adecuadamente la acción de los sedantes, la sobrecarga de líquidos, la presencia de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria crónica, la debilidad de los músculos respiratorios, la presencia de neuromiopatía, la carga de trabajo excesiva debido a infección, secreciones, sepsis sin resolver, la depresión psicológica del paciente, la mala calidad del sueño, son todos elementos que contribuyen al fracaso del destete. Una cuestión interesante es que el desarrollo de la ultrasonografía ha traído contribuciones al manejo de los pacientes durante el destete, en la detección de pacientes de alto riesgo, sobre todo por las alteraciones cardíacas, se pueden evaluar en el ecocardiograma, o alteraciones pulmonares, o la presencia de derrame pleural, también pueden contribuir a valorar la situación del enfermo. La ecografía durante la prueba de ventilación espontánea también puede ayudar a predecir el éxito del procedimiento, básicamente evaluando la capacidad del paciente de producir una amplitud en el movimiento diafragmático suficiente para sostener la ventilación adecuadamente. Y después de un intento de ventilación espontánea que ha fallado, tratar de diagnosticar la causa del fallo, evaluando ecocardiográficamente las evidencias de incremento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, o evidencias de pérdida de reclutamiento pulmonar, como tal de que, bueno, es una herramienta más que puede ayudar para definir situaciones en casos difíciles. Está bastante bien reglado, de acuerdo a diversos estudios que han hecho demostración de cómo manejar las situaciones de destete, que un protocolo de destete que contemple estas situaciones que hemos venido discutiendo son herramientas adecuadas para ayudarse en el manejo de estos enfermos. Se han hecho metaanálisis con respecto a la utilidad de estos protocolos de destete para reducir la duración de la ventilación mecánica,
Y bueno, se ha evaluado que sí, la duración de la ventilación mecánica es capaz de ser reducida con el uso de protocolos de destete, aunque la mortalidad tanto hospitalaria como de la unidad de cuidados intensivos no se modifican según que se use o no se use protocolo de destete. En la reciente conferencia de consenso se establece que estos protocolos son útiles para identificar al paciente en condiciones de ser extubado. Básicamente esa es la ayuda principal que ofrecen. Disminuyen la duración de la ventilación mecánica y la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Pero, como decíamos, no muestran beneficios en la mortalidad ni en la tasa de reintubación. De modo que la recomendación que hace la conferencia de consenso es de carácter condicional, con una baja certeza de evidencia. En todo caso, estos protocolos de destete hay que adaptarlos a cada unidad de cuidados intensivos, a las preferencias y posibilidades del equipo de salud, a las disponibilidades de recursos humanos, de equipamiento, de las prácticas habituales. Y cuando se utilizan hay que ajustarlos a las necesidades de cada paciente, recordando siempre que el buen juicio clínico debe primar sobre cómo usar el protocolo y evitar el dogmatismo en su aplicación. Eventualmente puede haber desventajas por el uso ciego, digamos, de un protocolo sin una evaluación crítica suficiente. Krishnan, luego de publicar hace unos años un estudio en una unidad con mucho desarrollo en el tema del manejo del destete, no encontró diferencias significativas utilizando un protocolo que sin utilizarlos. Y concluyó de que si la organización, práctica habitual y recursos humanos capacitados de una unidad de cuidados intensivos son óptimos, sus resultados pueden no ser muy diferentes a los del destete por protocolo. Y Tobin, lo citamos una vez más, editorializando sobre el artículo de Krishnan, dice que es esperado que un médico inteligente que personalice el conocimiento generado por un protocolo de investigación previo a las particularidades de cada paciente supere la aplicación inflexible de un protocolo de este. De modo que, nuevamente, un terreno expuesto a la discusión del uso de protocolos. Uno podría decir de que si la unidad en la que trabajamos tiene mucho entrenamiento en el manejo de estos pacientes, el uso de un protocolo puede no ayudar demasiado, pero si esto no es así, o si durante las guardias hay personas con menos experiencia en el manejo de estos pacientes, el uso de los protocolos puede ayudar a conducir de la mejor manera el procedimiento de destete. Se han desarrollado programas de ventilación incorporados a respiradores para automatizar la reducción progresiva de el soporte ventilatorio que los pacientes reciben. Son sistemas de bucle cerrado y que han mostrado disminución del tiempo requerido para el destete, disminución del tiempo de la ventilación mecánica y en menor medida de la estadía en la unidad de cuidados intensivos. Pero no se han demostrado efectos sobre la tasa de mortalidad, ni la tasa de reintubación, ni la estadía hospitalaria, de modo tal de que, por el momento, dado que hay heterogeneidad en los estudios que se realizaron y demás, no se puede recomendar el uso de estas técnicas como elementos para conseguir desenlaces pesados, digamos, en términos de mortalidad o de reintubación. ¿Qué podemos concluir acerca del destete? Las
condiciones y el timing en la conducción del destete y la extubación son determinantes de la evolución. Evitar la intubación endotraqueal y abreviar la ventilación mecánica son medidas preventivas conducentes, es decir, yo puedo manejar la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de un paciente con ventilación no invasiva y evito intubarlo, bueno, voy a tener menos problemas en destetarlo de la BNI que en extubarlo si es que hubo que proceder a la intubación en su momento. El deterioro del patrón y la mecánica respiratoria, la afectación de los músculos respiratorios y del intercambio gaseoso y el compromiso del sistema cardiovascular son mecanismos frecuentes en el fallo del destete. La detección temprana de la aptitud del paciente para el destete y la extubación y su conducción mediante un protocolo y o un equipo capacitado abrevian la ventilación mecánica. La prueba de ventilación mecánica es el mejor método para definir la conducta acerca de la extubación, pero se observa un porcentaje apreciable de fallos en su capacidad predictiva. Y también debemos decir que el destete y la extubación consumen importantes recursos en necesidad de que el recurso humano de las unidades de cuidados intensivos esté dedicado al manejo de esta situación y de los términos del uso de recursos de equipos, la economía que significa el tipo de instalación también. Muy bien, terminamos aquí con la parte de destete. Habrá otra clase más específicamente de extubación. Muchas gracias.